Sean ustedes muy bienvenidos a esta visita tan especial que vamos a efectuar a la exposición que nos ha brindado esta pasada primavera la sala de exposiciones Mapfre y que ponía en comparación a dos grandes escultores, Rodin y Giacometti. Esta magnífica exposición abarcaba más de 200 piezas entre las aportaciones de ambos artistas y que ha sido posible reunir gracias a una estrecha colaboración entre los lugares de donde proceden las obras, el Musée Rodin y la Fundación Giacometti, ambas instituciones situadas en París. Nos detendremos en una selección de estas obras y espero y confío en que esta selección les guste. Les invito a hacer un recorrido de modo especial. Las obras con que culmina esta exposición, El caminante de Rodin y El hombre que camina de Giacometti, nos llevarán a efectuar una serie de conclusiones. A lo largo del itinerario veremos obras de muy diversa naturaleza, pero muchas son ya prefiguraciones de estos dos caminantes. Fíjense bien en ellas, pues no haremos sino imitarlas de algún modo. Caminaremos nosotros mismos avanzando por la exposición y no será sino nuestra propia condición humana la retratada en esos caminantes hacia los que comenzamos nosotros ahora a caminar a su vez. Cuando lleguemos al final reflexionaremos por un momento sobre este itinerario artístico y también personal. A estos dos escultores les separan dos generaciones. Auguste Rodin nace en 1840 y muere en 1917. Alberto Giacometti nace en 1901 y fallece en 1966. Pero es posible, esta es precisamente la intención de la exposición, mostrar cómo puede reconocerse un diálogo entre ambos escultores en dos aspectos de este arte de la escultura. Por un lado, en los tradicionales respecto al modelado, la materia y la relación con el pasado. Y también en los revolucionarios, es decir, en el trabajo en serie o en el cuestionamiento acerca del pedestal. Así es como en esta muestra puede verse entre ambos una conversación constante, pues los dos encontraron, para sus épocas respectivas, modos de aproximarse a la figura que revelaban una visión nueva y personal, al tiempo que una conexión con sus propios tiempos, con sus propias épocas. Rodin con el mundo anterior a la Gran Guerra y Giacometti con los universos y situaciones generadas en torno a las dos guerras mundiales. La primera obra que vamos a ver en la sala de entrada es una de las reproducciones de las réplicas existentes, quizá de uno de los conjuntos más conocidos de Rodin, que son los burgueses de Calais. La obra, con 2.200 kilos de peso, sería inaugurada en 1895, 10 años después de su encargo. Su importancia reside sobre todo en que por primera vez en un encargo oficial se realizaba y admitía una obra revolucionaria no académica. El grupo está compuesto de personajes de bronce ligeramente agrandados. El grupo original nos referimos y retrata un acto heroico de la historia de Francia. El momento en que a Eduardo III, rey de Inglaterra, se le entregan las llaves de la ciudad con el fin de que se retire el cerco que desde hacía 11 meses produjo hambre en el pueblo de Calais. Y es que en el verano de 1347, durante la Guerra de los 100 años, después de que los franceses fueran derrotados el año anterior, el pueblo de Calais se hallaba al límite de sus recursos y no encontraba otra posibilidad de salir de esta situación que la de entregarse al rey vencedor. Este fijó las condiciones de la rendición y una de ellas era que 6 de los burgueses más notables, descalzos con una cuerda al cuello, le entregaran las llaves de la ciudad y de su castillo y se dejaran en sus manos para hacer de ellos lo que considerara oportuno. Efectivamente, de forma voluntaria, los 6 hombres más notables de la ciudad, siguiendo las instrucciones de la cláusula, se ofrecieron como víctimas para salvar al pueblo. Estaban convencidos de que iban a morir. Pero la reina Filipa intercede ante su marido implorando clemencia y son finalmente liberados. El barbado es Eustache de Saint-Pierre, el más insigne de todos ellos y el primero en entregarse. Jean Dere sostiene las llaves.
Otros no se muestran tan serenos, sino que se mueven con gestos de verdadera desesperación. Rodin ha elegido el momento de mayor tensión, cuando los burgueses caminan hacia la plaza para dejarse ajusticiar y entregar las llaves. La intención es la de exaltar el heroísmo de estos ciudadanos, sobre todo teniendo en cuenta la fecha de la obra ya en la Francia republicana. Por otro lado, Rodin manifestó su deseo de recordar en la ejecución de la obra el trabajo de la escultura gótica, la coetánea al momento histórico representado, a la cual consideraba una época sublime del gusto nacional. Combina la forma cúbica para crear sensación de conjunto en la reunión de las 6 figuras perfectamente individualizadas en gestos y actitudes, rasgos y movimientos. Su repercusión fue tal que este trabajo de Rodin, más que el hecho histórico en sí, inspiró incluso una obra de teatro, la escrita por el alemán George Kaiser, estrenada en Frankfurt en 1917, obteniendo a su vez un gran éxito de público. Admiremos por un momento una de las reproducciones de este conjunto situada enfrente del Ayuntamiento de la ciudad de Cali. En esta misma sala, al lado de este impresionante conjunto de Rodin, encontramos 4 mujeres sobre pedestal de Giacometti. Y podemos preguntarnos, ¿qué relación exactamente existe entre la escultura de Rodin y la de Giacometti? Podemos decir que el escultor suizo es heredero de Rodin, a quien homenajea de algún modo en su obra, recreándole con la gramática de un arte propio de mediados del siglo XX para reaccionar, a su vez tomándole como inspiración frente al arte abstracto de su propio tiempo, reivindicando la presencia de la figura humana. Si bien es cierto que la impronta de Rodin va a ser muy poderosa en los escultores coetáneos y posteriores, con la llegada de las vanguardias, los nuevos artistas desean apartarse de su alargada sombra y crear un lenguaje nuevo. El mismo Giacometti se encontró entre ellos en un momento de su vida, como veremos, entre aquellos que consideraban a Rodin el último romántico y preferían el lenguaje del cubismo. Giacometti, de familia de artistas, su padre, Giovanni Giacometti, fue pintor impresionista y escultor, y su tío Cuno Amiet fue un artista fauvista. Tras estudiar pintura, dibujo y escultura en Ginebra, viaja para proseguir sus estudios a París en 1922, cuando contaba con 21 años. Sin embargo, ya había dado sus primeros pasos en este arte años antes. Así lo cuenta él mismo. Llegué a la escultura cuando tenía 13 años en 1914. Hice mi primer busto del natural. Mi hermano posó para mí. Mi padre era escultor. Veía los pequeños bustos sobre el pedestal y quise hacer uno. Mi padre me compró plastilina y me puse con ello. Creí que sería muy fácil, sentí mucho placer. Poco a poco conseguiría hacer lo que veía, pero 50 años después aún no lo he logrado. Para entonces, Giacometti ya había conocido la obra de Rodin. Su padre poseía un busto que le había realizado a Auguste de Niederhausen, discípulo de Rodin, que le impresionó desde que se fijó en él. Prolongó su conocimiento del escultor francés con la lectura de los libros de arte de su padre, llegándose a comprar con sus propios ahorros un libro con reproducciones de sus obras. Entre aquellos libros de su padre se encontraba uno donde se recogían entrevistas a Rodin y que anotó en los márgenes. Una vez en París, elige como profesor, por recomendación de su padre, a Antoine Bourdelle,
que desde 1983 había sido ayudante de Rodin y cuya pedagogía estaba llena de recursos y procedimientos rodinianos. Sin embargo, mantenía resabios tradicionales, pues enseñaba a sus alumnos a ejercitarse copiando esculturas clásicas y naturalistas lejos de la viveza de la escultura de Rodin. Giacometti prefería el dibujo del natural y hacer copias en sus libros de arte ilustrados. En la última sala hay un ejemplo de ello, y lo veremos, precisamente con dibujos sobre un libro de Rodin, de los que acabó teniendo varios en su biblioteca, conservándolos y acudiendo a ellos en todo momento. Rodin se convierte en su ejemplo porque en sus obras nunca desaparece la figura, al tiempo que la muestra con un lenguaje por entero nuevo. Su fuerza material, la primacía concedida a la superficie y a la interpretación del natural, configuran un lenguaje singular, característico y al margen de las corrientes del momento, que Giacometti admira y aprecia. Por otro lado, el suizo encuentra en Rodin una referencia por su diálogo constante con el pasado, es decir, el francés no pretendía encontrar un modo propio de escultura al margen de todo lo anterior, sino en diálogo con ello. Un clarísimo ejemplo es El hombre que camina, que veremos al final, cuyos precedentes los encontramos nada menos que en la estatuaria egipcia. Las tres obras de Rodin que más influyen en Giacometti serán Los burgueses de Calais, que acabamos de ver, el conjunto de las sombras, que veremos a continuación en la sala siguiente, y sus famosos retratos de Balzac. Esta incidencia se reconoce tanto en los retratos como en las figuras humanas de cuerpo entero de Giacometti reunidas en esta muestra. En esta sala segunda nos acercamos a las sombras de Rodin, paradojas de la vida tras salir bien parado del proceso de defensa por La Edad de Bronce. El Estado francés adquiere la obra en 1880 y le encarga la realización de las puertas del que iba a ser el Museo de Artes Decorativas, construido en París, y serán las puertas del infierno, esas monumentales puertas que nunca serían entregadas ni fundidas en bronce, pues el museo nunca llegó a construirse. El proyecto se abandonó en 1884, pero antes de abordar esta escultura, hemos de hablar de aquella polémica obra, La Edad de Bronce, pues explica en gran medida las singulares características de Rodin, sobre todo respecto al modelado y a las texturas. En 1887, Rodin presenta en el Salón de París La Edad de Bronce, una espectacular escultura de desnudo masculino. Su acabado llamó tanto la atención por su realismo, dinamismo y naturalismo que un crítico lanzó el rumor de que había realizado el vaciado directamente sobre el modelo natural. Rodin denunció el hecho con fotografías y con los testimonios del modelo real, que había sido un soldado francés. Desde entonces procuró siempre alejarse de ese realismo convencional para acercarse a la expresión profunda del tema representado. Para ello el lenguaje clásico no le sirve, necesita del movimiento, de los tejidos y sus efectos, de la implosión de las emociones y de los valores táctiles siempre tan presentes en sus obras. A estas puertas del infierno, de las que forman parte las sombras, de las que ahora hablaremos, pertenece también el emblemático Pensador, que es la representación del autor que inspira el tema de las puertas, Dante, pues estas están basadas en la Divina Comedia. Del mismo modo, forman parte de estas puertas los dos personajes que configuran el conjunto El Beso. Hizo de todas estas esculturas reproducciones numerosas como ensayos para las puertas, pero también como esculturas independientes por encargos particulares, como es el caso de El Beso, encargado por el propio Estado francés para la Exposición Universal de 1889. Es por ello que podemos ver de forma aislada representaciones del Pensador o del Beso en distintos museos y emplazamientos. Las puertas serían fundidas en bronce después de su muerte. Se hicieron 8 en total
y estas están repartidas por museos en todo el mundo. En Francia, en Estados Unidos encontramos 2 copias, en Corea del Sur, Japón, Suiza y México. Rodin había realizado el modelo para las puertas, pero lo había despojado de las esculturas principales, como estamos viendo en esta fotografía. Fueron estas esculturas sustituidas por anotaciones que las describían. Y en este formato presentó las puertas en la Exposición Internacional de París de 1900. Después, bajo la supervisión del artista, las puertas fueron completadas en 1916, cuando las donó al Estado francés, pero no ya para el Museo de Artes Decorativas, sino para el proyecto de uno que reuniera todas sus propias obras. Este modelo en yeso es el que se conserva en el Museo d'Orsay, donde debía haberse construido ese Museo de Artes Decorativas. La primera edición en bronce de las puertas no sería realizada, como decíamos, hasta después de su muerte, y sería en 1926 y correría a cargo del Museo Rodin en Filadelfia. En cuanto a esta obra, no se le impuso el tema, lo escogió él libremente. Rodin no duda y escoge un tema grandioso, de gran reminiscencia romántica, el universo de Dante creado en la Divina Comedia. El poema le había obsesionado desde que lo leyó en su adolescencia. Lo prueban numerosos dibujos muy anteriores a este proyecto. La obra estaría siempre en gestación, siempre haciéndose. Es una obra muy significativa por 3 motivos principales. Primero, dialoga con los siglos anteriores. Recordemos, por ejemplo, las puertas del paraíso en el baptisterio de Florencia, realizadas por Ghiberti. Por otro lado, él mismo reconoce también la gran influencia que ejerció sobre su obra en general y sobre esta en particular, la escultura de Miguel Ángel. Su lenguaje es, en segundo lugar, como venimos comprobando en las obras anteriores que hemos visto, totalmente novedoso. En ellas se manifiesta esa realización de la renovación de la que estaba tan necesitada la escultura decimonónica, agotada bajo la presión del academicismo. Por otro lado, y en tercer lugar, rescata a la escultura de su función meramente decorativa, a la que quedaba reducida su presencia cuando aparecía en combinación con la arquitectura. La escultura había siempre de someterse a ella en calidad de ornamento meramente. Rodin confiere aquí a las puertas una entidad equiparable en importancia al edificio total. Se trata, por tanto, de una exaltación del arte de la escultura. Trabajó en ellas durante 20 años, por eso es una obra que siempre estuvo haciéndose, a pesar de que a los 4 años, como decíamos, ya carecían de función y destino. Esto hizo que el proyecto fuera un crisol realmente de creación y un lugar de experimentación aún más acusada para Rodin, creciendo en forma fantástica, apartándose por completo del texto literario finalmente y convirtiéndose, como sucedería con su Balzac, en una obra fruto de su propia imaginación y de su genio personal. De hecho, en algunas figuras se aparta de su fuente literaria dantesca, incluyendo motivos fruto de su propia creación o de otras fuentes literarias como las Metamorfosis de Ovidio. Tal es el caso de los centauros. Las esculturas de las sombras que vemos aquí coronaban la puerta. Nos parecen enormes para estar encima de una puerta de entrada a un museo, pero tengamos en cuenta las dimensiones de esta entrada, 6 metros de altura por 4 de anchura. Entendemos que estas 3 figuras estén aquí exentas, pero sus gemelas, que se encuentran encima de las puertas, también lo están, recurso que combina con el dinamismo general de la obra. Y es que Rodin no se limita a las planchas de las puertas al relieve o al bajorrelieve, como era lo habitual en este tipo de trabajos, sino que utiliza preferentemente el alto relieve y figuras que casi parecen exentas, desbordando el marco y sobresaliendo extraordinariamente de la superficie. En esta obra, Rodin, según cuenta él mismo, vio la oportunidad de desmentir la falsa acusación de haber modelado aquella la Edad de Bronce sobre el natural.
Elegir el tema del infierno le da ocasión de representar desnudos y de poner de manifiesto su capacidad para realizar cuerpos humanos perfectos y realistas imposibles de haber sido trucados. Un ejemplo sobresaliente son no solo los músculos de los cuerpos en movimiento, sino las calaveras que impresionan por su verosimilitud. Las puertas son una danza representada en escultura y de ello son muestra también estas tres sombras que parecen estar ejecutando un paso en una coreografía. ¿Cuál es su papel coronando esta puerta? El origen literario lo tenemos en el fragmento en que en la comedia tres sombras cuentan su vida. Estas tres almas condenadas se mantienen además en la entrada de los infiernos y señalan hacia una inscripción, donde puede leerse: «Vosotros que entráis, abandonad toda esperanza». Rodin realizó varios estudios de sombras y acabó por ensamblar tres figuras idénticas que parecen así girar alrededor de un mismo punto. Ahora veremos las aportaciones más originales de Rodin al relato de Dante. En 1881, el Estado francés le había encargado dos figuras que representaran a Adán y Eva. Rodin baraja la posibilidad de colocarlas a cada lado de las puertas a modo de cariátides, aunque luego desecha la idea. Para Adán, reutiliza una imagen propia, la llamada creación del hombre, de inspiración miguelangelesca. Cuando se pone a realizar este conjunto, este de las sombras, retoma a su vez aquella figura de Adán, el primer caído, para triplicarla y convertirla en las tres sombras condenadas. Compositivamente se justifica su presencia coronando el conjunto, porque generan una referencia de orden y simetría sobre el dinámico conglomerado de figuras de la parte inferior. Constituyen, por tanto, un punto visual de apoyo para un espectador totalmente desbordado ante la agitación infernal del resto de la obra. No obstante, no dejan de resultar una imagen incómoda. Observemos la deformación del hombro creada por la exagerada torsión del cuello. Mediante este tipo de deformaciones anatómicas, Rodin alcanzaba un poder expresivo sin parangón alguno en su época. Fijémonos ahora en los tres hombres que caminan de Giacometti, que están situados en la vitrina próxima. Al comienzo hablábamos de cómo los dos escultores saben dialogar no solo con épocas pasadas, sino también con su propio tiempo. Estos dos conjuntos pueden considerarse un buen ejemplo de ello. Miremos la fecha de esta obra de Giacometti, 1948. En toda obra de arte la fecha es un elemento esencial, pero cuando se trata de arte contemporáneo, que no pocas veces nos resulta difícil de entender, tener en cuenta este dato es fundamental. Se trata, como decimos, de 1948. Son los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El hombre ha contemplado hasta límites, hasta entonces insospechados, el alcance del horror que es capaz de provocar. Adorno llegó a pronunciar aquella famosa frase: después de Auschwitz, escribir poesía es barbarie. Un poeta español, José Ángel Valente, contestaba años después de Auschwitz, ¿cómo no escribir poesía? Los artistas de estos años de posguerra se debaten entre estos dos nuevos frentes, artísticamente hablando. El hombre, la sociedad, la vida nunca serían igual. Un nuevo lenguaje surge del arte, que ya hace mucho tiempo se había convertido en medio de expresión personal del artista. En este contexto, ¿qué nos ha representado Giacometti? Observemos a los caminantes. Hay diálogo entre ellos, son figuras aisladas, caminan hacia el mismo punto. Nos ha representado la condición del hombre moderno, adelgazado en la multitud, individuo que vacila entre la conciencia de comunidad violentada por los conflictos y su aislamiento. Giacometti, por tanto, ha logrado mantener el vínculo con la estatuaria pasada, es decir, se trata de figuras que reconocemos, no abstractas, al tiempo que ha retratado al hombre de su tiempo. Por otro lado, su despojamiento anecdótico convierte a esta obra en una representación de carácter universal.
pues como acabamos de comprobar, puede leerse desde otra época. Rodin hizo lo mismo en sus Tres sombras, mantuvo ese recuerdo y evocación de la escultura de Miguel Ángel, pero le dotó con su lenguaje particular de una agitación y tono poético apropiados para el hombre francés del siglo XIX. Acudió a una fuente literaria conocida por todos los que fueran a contemplar la obra, teniendo en cuenta además el especial interés que había suscitado durante el romanticismo previo. Además, la sociedad de la época entendía el tema, es decir, el infierno, su significado y trascendencia de los que participaban. Pero es más, no por tratarse de un tema narrativo que no hubiera tenido quizás sentido elegir en tiempos de Giacometti, deja esta obra de Rodin de ser una obra universal. Son las sombras de tres condenados en el infierno. Su lectura aún no ha perdido vigencia para nosotros. Aunque quizás el conocimiento o la conciencia general sobre el tema sea menor, el espectador puede seguir identificando la situación en tantas ocasiones del hombre contemporáneo como sombra de sí mismo o en sus propias y oscuras sombras que siguen operando el mal. Acerquémonos ahora a otra de las obras de Giacometti en nuestro itinerario, ubicada en esta sala. Se trata de La Plaza. Aquí encontramos de nuevo un conjunto de figuras como en los dos casos anteriores. Veamos exactamente cuáles son las razones que llevan a Giacometti a volver a la figuración tras haber tanteado con los lenguajes de la vanguardia. Cuando Giacometti viaja a estudiar a París, no solo trabaja del natural y aprende con Bourdelle, conoce el lenguaje de vanguardia, el cubismo. Seducido por este nuevo lenguaje, abandona su práctica anterior. Pero una década después regresa al modelado a partir de modelos del natural. Todo esto cambió en 1945 gracias al dibujo, dice Giacometti. El dibujo me llevó a querer hacer figuras más grandes, pero para mi sorpresa solo eran fieles a la realidad si eran largas y delgadas. Es como si involuntariamente yo realizase impresiones sentidas mucho tiempo antes y solo reconociese la escultura una vez terminada. En la plaza, en el claro, parecía materializar el claro de un bosque de por aquí cerca que quise pintar el otoño pasado. Las figuras se reunieron por casualidad en el estudio y crearon una composición. Las había colocado en el suelo al azar para despojar una mesa. Formaban dos grupos que parecían responder a todas mis búsquedas. Parecían personajes inmovilizados en su caminar y que se hablaban. Giacometti pertenece a la generación en que se busca finalmente un regreso a la figuración frente a la abstracción y a la paulatina desaparición de la figura acontecida en el cubismo y en otras corrientes de vanguardia, como el neoplasticismo o el suprematismo. Por esta razón comienza a sentirse identificado en principio con el surrealismo que supone esa vuelta a la figura. Sin embargo, le interesa regresar al modelo del natural, es decir, a una imagen real, reconocible y no a una imposible o fantástica, insólita o desusada como era lo propio de la estética surrealista. Por otro lado, no quería caer en un naturalismo como el de Mayol o en el academicismo, que aún seguían autores de su época. Buscaba su propio camino y terminó encontrándolo en Rodin. Deseaba un arte que regresara a lo real, lejos de la abstracción coetánea, pero sin dejar por ello de buscar un lenguaje personal, propio, moderno, igual que hemos visto que había hecho Rodin. Se convierte en su ejemplo porque, como decíamos, en sus obras nunca llega a desaparecer la figura, pero esa fuerza material, esa primacía concedida a la superficie, a la interpretación del natural, configuraban en Rodin un lenguaje singular, característico, que a Giacometti tanto le atraía. Y esto mismo es lo que él lleva a cabo en todas sus figuras, como en estas que vemos aquí, en la plaza. Y lo mismo sucede con su conjunto El Claro. Son figuras reales, decía Chillida, pues cuando él miraba desde lo alto la explanada frente al monasterio del Escorial un día soleado, decía Chillida, no dejaba de ver Giacomettis, es decir,
Giacomettis en las sombras proyectadas de los paseantes que se alargan y afinan con el sol. Veamos ahora otro ámbito en que se reconoce este diálogo al que nos estamos acercando entre los dos escultores, y nos referimos al retrato. De ellos tenemos varias muestras en esta sala. Estamos ante el hombre de la nariz rota, una de sus figuras que componen un estudio previo. Rodin presenta esta obra al Salón de 1865 y fue rechazada. Revela el rostro lastimado por la vida de un pobre hombre del barrio, apoyado Bibi, que vivía en el distrito de Saint-Marcel de París. Pero el invierno particularmente riguroso de ese año hiela la cabeza de barro crudo que se agrieta hasta el punto de romper toda la parte trasera, quedando reducida a una máscara, y así fue presentada a esta exposición, a esta edición del Salón, como una máscara. Por este motivo la obra fue considerada como fragmentaria y rechazada. En 1875, 10 años después, vuelve a presentar esta obra, terminada en mármol, al mismo Salón de París. Rodin siente un apego particular por este retrato, al que considera como su primera buena escultura. Fue su primera pieza de modelado. La obra fue aceptada para esta edición del Salón, pero su presencia pasó por completo inadvertida. Y es que el público no entendía la apariencia clásica del retrato, que tanto en mármol como en bronce parece evocar la retratística clásica y romana. Pensemos en los retratos de los filósofos como Platón o Aristóteles. Y sin embargo, esta de Rodin presenta al mismo tiempo una deformidad patente, es decir, la nariz torcida, acentuada muy expresamente. Según las palabras del propio escultor, esta obra determinó todo cuanto haría después. Lo vamos a comprobar en el caso de otra de sus emblemáticas obras, el retrato de Balzac, del cual podemos ver en esta exposición y en esta misma sala de la planta baja algunos estudios previos. La escultura de Balzac fue encargada por la Sociedad de la Gente de Letras de París en 1890, una sociedad que había sido creada en 1937 para salvaguardar los derechos de la propiedad literaria, entonces constantemente burlados, es decir, era como nuestra Sociedad General de Autores actual. De este modo, quería esta sociedad rendir homenaje al que fuera su segundo presidente, Balzac, Honoré de Balzac. La obra se había encargado originariamente a otro escultor, que muere sin acabarla, y el presidente de la sociedad entonces, Émile Zola, gran admirador de Rodin, se la encarga. Una vez firmado el contrato, ha de entregar la obra en 1893. Comienza metiéndose literalmente en la personalidad de Balzac. Se sumerge en su vida y obra. El escultor viaja a su región natal, la Turena. Retrata a sus habitantes como personajes de las obras del escritor que habían sido. Encuentra a su sastre. Recoge ropas suyas, fotografías, medallones, todo material posible. No puede presentar la maqueta como se había convenido en 1891, porque se había dejado absorber en exceso por el trabajo. Finalmente logra mostrarla consiguiendo el beneplácito de la sociedad porque descubre la intención de Rodin. No realizar un retrato idealizado, sino fiel a la verdad de Balzac, es decir, la imagen de un hombre colosal, de cabeza grande, de cabellera espesa. Duda si representarlo vestido o desnudo en un momento por la polémica que había causado su anterior retrato de Victor Hugo desnudo. Opta por vestir a Balzac con el hábito de monje que tan querido era por el escritor, y hace realizar una bata con sus medidas, con las medidas del escritor, e impregnarla en yeso para conseguir la mayor fidelidad posible. Hizo estudios infinitos desnudos en distintas posturas, cabezas, piernas, rostros. Esa es una de las cabezas que aquí estamos contemplando. Zola es sucedido por Jean Aicard en la presidencia de la sociedad y conceden a Rodin una prórroga para acabar la obra hasta 1894. Le multan incluso para presionarle, pero no lo consiguen y Aicard dimite debido a este asunto.
El nuevo presidente, Aurélien Scholl, le pide a Rodin que acabe la escultura en 1896 o que renuncie. Esta renuncia se exige finalmente porque se dan cuenta los miembros de la sociedad de que ya no se trata de un retrato fiel, aunque sea expresivo, sino de una interpretación por entero exclusivamente personal del genio del autor por parte del escultor. En 1898 se decide a exponer un modelo de tamaño medio en el Salón de la Sociedad, y esta fue la gota que colmó el vaso para verse de nuevo rechazado. Las críticas fueron de todo tipo. Llamaron a la escultura muñeco de nieve, marioneta colosal, estatua sin desembalar. También recaían sobre el escultor apelativos como Miguel Ángel del Bocio o comentarios tales como ha extraído el cerebro de una persona y se lo ha tirado a la cara. El remate del rechazo fue el ser expuesta en la exposición de 1900 junto al beso, totalmente en las antípodas de esta obra. No obstante, el que después fuera maestro de Giacometti vio en esta escultura un audaz anuncio del camino a seguir por la escultura por esta disciplina a comienzos de siglo, que Bourdelle veía estancada en formas obsoletas y gastadas, a pesar de que utilizaba procedimientos tradicionales en su pedagogía, como hemos visto. La sociedad le retira definitivamente el contrato y no sufraga la fundición de la obra. Se la lleva Rodin a su casa de Meudon. Encargan la obra a otro escultor, a quien Rodin no tiene reparo en ayudar, entregándole incluso algunos bustos que le sirvieran, y también asistió a la inauguración de la obra final. Los defensores de Rodin, que no eran pocos, finalmente 40 años más tarde, inauguraron la estatua de bronce en la avenida Raspail, en París. A dicha inauguración, que tendrá lugar en 1939, asiste Giacometti. Un acontecimiento que le lleva a meditar sobre la lenta recepción crítica de una escultura, dice Giacometti, que nadie quiso poner en una plaza pública durante 40 años. Se indigna por ello y dice, aún hoy, la mayoría de la gente se escandaliza y opina que parece una foca. Ahí se ve que las cosas van despacio. Esta es una de las obras en las que más claramente procura Rodin apartarse de ese perfecto acabado del que era capaz y que se exigía a los escultores de su época para seguir defendiéndose de los ataques por su magistral anatomía en la Edad de Bronce de la que hablábamos. Es así, teniendo en cuenta estos hechos, como comprendemos el origen de la especial factura de las esculturas de Rodin. Esta reacción será la que renueve ese panorama obsoleto en esta disciplina artística que a finales de siglo se estaba percibiendo. Al final de la sala nos encontramos con dos retratos de nuevo. Uno es el retrato de Eugène Guillaume, uno de los burgueses de Calais, y el otro es un retrato de Annette. El primero, obra de Rodin, y el segundo, de Giacometti. Están colocados juntos y uno es de mano de cada escultor, pero con ellos podemos reconocer su proximidad. Como hemos visto, Rodin buscaba sobre todo la expresión, es decir, mostrar el interior del personaje, pasado siempre por el tamiz de su propia visión y jugando para ello con las superficies y sus efectos. Esto mismo será lo que haga Giacometti en sus retratos. Con estas palabras del suizo entendemos aún más su admiración por Rodin, al tiempo que nos dan estas mismas palabras algunas de las líneas de sus propios trabajos. Dice Giacometti: los personajes no son más que movimiento continuo hacia el interior o hacia el exterior. Se rehacen sin parar, no tienen verdadera consistencia. Las cabezas no son ni cubos, ni cilindros, ni esferas, ni triángulos. Son una masa en movimiento. Están unidas por un punto interior que nos mira a través de los ojos y parece ser su realidad, una realidad sin medida, un espacio sin límites. Al querer expresarnos sin tener en cuenta la realidad exterior, acabamos haciendo un objeto que guarda semejanza con la realidad exterior.
Mientras que, queriendo copiar lo más exactamente posible una cabeza, el resultado no será en absoluto parecido. Si contemplo la cabeza de Amenofis en el Louvre, no es tanto la cabeza lo que me emociona como la sensibilidad del escultor que la realizó y que me comunica la visión que él podría tener, su conocimiento de la realidad. La escultura que más me emociona es aquella en la que percibo como una violencia contenida. La violencia me emociona en la escultura. Esa violencia la veo en cierto modo en la propia realidad. Si empiezo a dibujar esa cabeza o más bien a esculpirla, todo se transforma en una forma tensa, como si esta forma del personaje rebasara lo que el personaje es. Con estos dos fascinantes retratos ponemos fin a nuestro recorrido en la primera sala y pasamos a subir a la planta superior y acceder a la primera sala. En ella se nos habla de la presencia de la deformidad en la obra de ambos artistas. Contemplando la primera escultura que encontramos en esta sala primera de la segunda planta, El grito de Rodin, ¿qué imagen pictórica puede venirnos a la mente cuando pensamos en un grito? Efectivamente, el grito de Munch. Recordémoslo un momento y contemplémoslo un instante. Vemos cómo el rostro se deforma, adquiere la curvatura de las ondas sonoras nacidas del grito que reverbera en el paisaje. Y es que cualquier rostro de una persona gritando, por muy hermosa que ésta sea, se deforma. En esta sala veremos cómo esta deformidad tiene su espacio en el arte contemporáneo. Podríamos pensar que esta presencia es propia de este arte más actual, pero ya en el barroco, un busto de Bernini titulado El alma condenada muestra una deformación. E incluso podemos remontarnos mucho antes en el tiempo, a las portadas góticas, donde seres deformes suelen aparecer por doquier. Contemplando la musa trágica de Rodin, también en esta sala, podemos decir de nuevo entonces que nos encontramos con el insistente diálogo que ambos escultores establecen con el pasado, puesto que no han introducido aquí nada nuevo, solo que le han quitado narratividad o justificación literaria a esta deformación para presentarla de manera autónoma, y es aquí donde reside su novedad. Veamos otro ejemplo singular de ella, de manos de Giacometti. El retrato delgado. Seguramente alguno de ustedes pueda haber pensado al ver esta imagen en la escultura de Jaume Plensa en la Plaza de Colón. Podemos ver aquí pues un diálogo con el futuro, incluso un antecedente para esas esculturas que parecen aplanarse ante nuestros ojos. Lo que apreciamos aquí sobre todo es la constante huella del escultor. Giacometti nunca estaba conforme con sus obras. Ya lo veíamos en una de las primeras citas, después de 50 años aún no lo he logrado, decía. Las manipulaba constantemente y no parecía querer acabarlas nunca. Cuando le hacían entrevistas trabajando sucedía esto. En ellas se puede ver al escultor hablando con el periodista mientras no deja de modelar una pieza con sus manos. Esto mismo le sucedería también a Rodin. Stefan Zweig cuenta de él que siendo muy joven tuvo la oportunidad de concertar con el escultor un encuentro en su estudio. Este le recibió amablemente, pero no pudo evitar retomar el trabajo. Así, durante 1 hora no fue consciente de la presencia de Zweig, al que se dirigió después de este tiempo como si acabara de entrar. Esta concentración y afán la muestra Giacometti no pocas veces también en sus escritos. Nunca, dice, he sido capaz de hacer una cabeza tal como la veo, en el sentido más primario. Si la veo de lejos parece una esfera, si la veo de cerca solo veo el esqueleto, parece transparente. Si miro su perfil olvido la cara, todo se vuelve discontinuo, demasiadas etapas, demasiados niveles. El ser humano se hace más complejo y ya no consigo aprehenderlo. El misterio se espesa sin estar desde el primer día. Es la imposibilidad de captar el conjunto y los detalles, solo pienso en ellos.
y para esculpir ese conjunto bastaría con esculpir los ojos. Si consiguiera copiar solo un ojo, creo que tendría la cabeza entera. No pienso en la mirada, sino en la forma del ojo. El escritor Anatole France reconocía en Rodin una insatisfacción parecida. Destruía sus obras paulatinamente por insatisfacción, por impotencia para acabarlas. Ya vimos que sobre las puertas del infierno trabaja nada menos que 20 años. Mantenía en vilo constantemente a sus clientes durante años antes de entregar una obra que había previamente reanudado, recompuesto y modificado una y otra vez. Lo vimos con el Balzac. Sus amigos y conocidos lo definían como una incapacidad de terminar. Giacometti sentía esta misma impotencia. Relataba siempre con gran angustia su sensación constante de fracaso en el acabado de las cabezas. Es por ello que en esta exposición contamos con tantas cabezas suyas, pues se convirtieron por esta insatisfacción en un ejercicio constante. Es este, por tanto, otro rasgo que ambos comparten. Sus creaciones se revelan como algo nunca acabado, sino siempre en proceso, o siendo un fragmento de una búsqueda. ¿Y qué es un busto como este ante el cual nos encontramos, sino un fragmento? Será esta noción de fragmento otro punto de encuentro entre los dos artistas y nos servirá de introducción la obra siguiente. La nariz de Giacometti. En esta obra, el suizo combina la deformación que hemos visto en esta sala con la idea del fragmento como obra terminada. Primeramente, destaca de este personaje aquello sobre lo que nos llama la atención el título, la nariz, en un rostro que también parece estar gritando por otra parte. Dice Giacometti, en una ocasión alguien me prestó un cráneo. Me dieron tantas ganas de pintarlo que abandoné la academia durante todo el invierno. Y pasé todo el invierno en una habitación del hotel pintando el cráneo, queriendo precisarlo, captarlo tanto como fuese posible. Quería hacer todo el cráneo, pero aquello me superaba. Me vi limitado a hacer la parte inferior, es decir, la boca, la nariz, las órbitas como mucho. Después, la diferencia entre ver el cráneo delante de mí o un personaje en vivo se fue haciendo mínima. Al trabajar a partir del personaje vivo, llegaba a ver el cráneo a través de él. Ya Rodin había hecho a la nariz protagonista en una de sus obras de juventud, El hombre de la nariz rota. En ambos casos nos encontramos ante un fragmento, como lo es un rostro respecto al cuerpo completo. Ciertamente el arte del retrato en escultura supone un tipo de fragmentación muy frecuente ya incluso desde Egipto. Solo tenemos que pensar, por ejemplo, en el busto de Nefertiti. Por otra parte, los pensadores griegos afirmaban que todo objeto, para ser bello, tenía que ser íntegro, contar con todas sus partes. Si una parte falta, deja por tanto de ser bello. ¿Quién les iba a decir a ellos, a los griegos, que precisamente su legado artístico escultórico, al que en tantas ocasiones faltan las partes, íbamos a considerarlo nosotros obras bellas por un lado, y por otro, que esos fragmentos serían fuente de inspiración para otras obras de arte? Egipto y Grecia son precisamente dos mundos muy presentes en ambos escultores, tal como vamos a ver en la próxima sala. El retrato de esa nariz de Giacometti que acabamos de ver se nos presentaba de perfil, como tantas imágenes de arte egipcio. El escultor suizo copió esculturas y obras egipcias en las que encontró una gran fuente de inspiración. Recordemos las pinturas egipcias y la forma en que aparecen representados los personajes caminando. Las figuras de Giacometti son ecos precisos y modernos de aquellos hombres egipcios que caminan. Estos dibujos prueban que no todo el arte de vanguardia es una ruptura con la tradición, sino que en ocasiones puede ser una relectura, una búsqueda de un lenguaje más que nuevo, podríamos decir, un lenguaje sin tiempo, universal. Y no solo Egipto, hablábamos hace un momento de los griegos y el fragmento. Y aquí tenemos una serie de dibujos de Giacometti donde las figuras representadas son estatuas griegas.
Ahora pensemos en la primera vez que pudimos ver alguna escultura de Giacometti, de uno de esos hombres alargados de bronce apenas con forma. Giacometti llega a ello desde aquí, es decir, sus obras singulares, las de su propio lenguaje, son fruto de una búsqueda que se remonta prácticamente a los orígenes del arte. Sabía cómo dibujar y hacer una escultura copiando a los griegos, pero esa expresión ya no es válida para el hombre de la segunda mitad del siglo XX y por eso crea un lenguaje nuevo. Decíamos también que serán las obras griegas, en su paradoja, las que inspiren el fragmento como obra terminada, pues así nos han llegado. Y es que ¿quién le pondría hoy brazos a la Venus de Milo? Sería otra obra totalmente diferente y quizá ya no nos gustaría tanto. No la encontraríamos tan hermosa posiblemente. En 1895, Rodin había comenzado a coleccionar pequeñas piezas de arte griego que acabaría distribuyendo a lo largo de todo su jardín cuando compra en 1902 el Hotel Viron y que llegó a exponer de forma independiente en el Museo de Ciencias Naturales de París. Rodin trabajaba sus obras incansablemente, ya lo hemos visto, y no solo de forma completa, sino también por partes. Realizaba numerosos ejercicios de manos, de brazos, de gestos que después utilizaría en otras obras completas. Los brazos y las manos, como estos que vemos, le van a obsesionar a lo largo de toda su carrera. Son precisamente estas las piezas que más suelen faltar en las esculturas griegas. En el caso de Rodin, el fragmento también deviene obra. Contamos con una bella descripción de esta forma fragmentaria de la escultura rodiniana y se la debemos al que fuera su secretario desde 1902 hasta 1906, el poeta Rainer Maria Rilke, que decía lo siguiente: solo fragmentos, lado a lado, a lo largo de metros, algunos desnudos del tamaño de una mano, otros mayores, pero solo pedazos. Y cuanto más miramos, más profundamente se percibe que todo esto sería menos completo si cada figura lo estuviese. Cada uno de estos restos posee una coherencia tan excepcional, tan asombrosa, cada uno es tan indudable y pide tan poco para estar completo, que nos olvidamos que son solo partes, y a menudo partes de cuerpos diferentes que se parecen tan apasionadamente aquí. Adivinamos de súbito que enfocar el cuerpo como un todo es más bien el asunto del sabio y el del artista, crear a partir de estos elementos nuevas relaciones, nuevas unidades mayores, más legítimas y más eternas. Rodin ya había observado en la estatuaria antigua que su carácter mutilado no restaba nada a su belleza ni a su poder de expresión. Esto, decía, es una mano, rota a ras de la muñeca. Ya no tiene dedos, nada más que una palma, y es tan verdadera que para contemplarla, para verla, para vivirla, no necesito los dedos. Mutilada como está, me basta, pese a todo, porque es verdadera. Esta mano crispada de Rodin se asocia con una figura implorante. Casi todas sus imágenes de manos tienen cierta connotación religiosa, no solo en referencia a la oración, sino hacia el concepto mismo de creación, pues él trabajó siempre a partir de modelos de barro, no en talla directa. Y el mismo Dios modeló al primer hombre de barro, y el propio Rodin hizo una escultura de mano a la que tituló La mano de Dios o la mano del artista. Le obsesionó esta idea, la idea del valor expresivo de un solo fragmento, hasta el punto de mutilar él mismo, como decíamos, con la sierra una obra terminada o de pedir a sus ayudantes que interrumpiesen el acabado. Desde que inicia Las puertas del infierno, comienza a calificar como obras también sus fragmentos y sus estudios que forman parte del todo final y que le terminarían satisfaciendo y gustando incluso más que las obras concluidas. Otra de sus obsesiones será la imagen de la mujer en general y de Camille Claudel en particular, a la que conoceremos en la sala siguiente, que nos llevará desde los dibujos femeninos de Rodin hasta las figuras de Giacometti.
Camille y Rodin se conocieron cuando ella tenía 24 años en 1883, momento en que el escultor acudió al taller de Alfred Boucher, profesor de escultura, para sustituirle ante sus alumnas durante un viaje. Camille comenzará colaborando con él desde entonces como devastadora, aprendiendo del maestro y trasladando no pocas de sus características a sus propias obras, de extraordinaria calidad, hay que decir. Acabarán compartiendo un estudio-taller en París. Así comenzaba su relación. Ella trabaja en el taller al mismo tiempo y posa para Rodin. Camille Claudel llegaría a realizar el que se ha considerado el mejor retrato de Rodin en escultura y que fue expuesto en el Salón de 1892. Su relación, nada fácil, acabaría en 1898. El fin vino motivado por el deseo de Camille de ser una artista independiente y no la simple modelo o ayudante, es decir, su intención de ganar reconocimiento individual y también a nivel afectivo, pues aspiraba a convertirse en la mujer de Rodin. El escultor no estuvo dispuesto a mediar por ninguna de los dos anhelos de Camille. Terminó viviendo sola, destruyendo incluso gran parte de su obra, desgraciadamente. La que pudo rescatarse fue salvada por el Museo Rodin. Aquí podemos ver sus famosos conjuntos, el Vals y la Edad Madura. Mucha de esta obra quedó mutilada. Camille acabó sus días en 1943 encerrada en un asilo. Realmente Camille Claudel es el ejemplo de la obsesión de Rodin por la mujer, por su compañía y por su cuerpo en la escultura. Lo podemos ver no solo en sus figuras, sino también en sus dibujos, de los que esta exposición nos ofrece numerosos ejemplares. Es precisamente en el caso de la figura femenina donde podemos ver algunas diferencias entre Rodin y Giacometti. Rodin llena los cuerpos de mujer de sensualidad, la misma que él reconocía y que parecía buscar en ellos. Numerosas mujeres posaron para él y algunas habían pedido un retrato, pero abandonaron el posado a mitad de trabajo al verse acosadas por los lances del escultor. Son figuras estas diametralmente opuestas a las figuras femeninas sobre pedestal presentes a lo largo de toda esta muestra realizadas por Giacometti. Volviendo a los dibujos de Rodin presentes en esta sala, resultan extraordinariamente modernos por su simplicidad e inmediatez. Rodin trabajaba del siguiente modo. Permitía a la modelo que se moviera desnuda libremente por el taller en las posturas que quisiera, mientras él tomaba apuntes rápidos y le gustaba sobre todo anotar aceleradamente la transición entre una postura y otra. Por eso muchos parecen inacabados. Debía darse prisa si quería captar el momento que había visto. Después usaba estos dibujos como inspiración para sus esculturas. Muchos de ellos recuerdan a Klimt, a quien Rodin conoce en Viena, o a Matisse, a quien retrata Giacometti en numerosas ocasiones. Con Matisse compartiría Rodin su predilección por observar y copiar los cuerpos de los bailarines en movimiento, por su elasticidad y ademanes inusuales en cualquier otro tipo de modelo. Realizó numerosas esculturas de bailarinas con estas poses imposibles de sostener por más de un instante, lo que nos da idea de la rapidez de captación y de reproducción del momento encontrado. Son las series llamadas movimientos de danza, unas estatuillas de 30 centímetros apenas esbozadas, donde lo que interesa es mostrar la esencia del movimiento más que la anatomía del cuerpo. Decía Rodin que la mujer era la creación más embriagadora. Esta sensualidad es también reflejo de la visión de la mujer en su época. Recordemos que son los años de la femme fatale, como las representadas por Edvard Munch, al tiempo que de las mujeres anónimas de Toulouse-Lautrec o de Edgar Degas.
de la histeria diagnosticada por Freud, de la vida femenina nocturna, también retratada por Anglada Camarasa, pintor español, de las grandes bailarinas de esa misma vida nocturna como Loie Fuller o Hanako, muy retratada por Rodin, o también de Isadora Duncan. Ya no hacían falta historias mitológicas, excusas para la representación del desnudo sensual. La mujer, retratada inmersa en la vida de su tiempo, estaba ya cargada de simbolismo al respecto. Sin embargo, las mujeres de Giacometti nada tienen ya de sensuales, se adivinan sus formas casi por contraste con las masculinas. Volvemos a encontrarnos en el caso de los cuerpos femeninos con la relación entre los artistas y sus respectivas épocas. La visión de la mujer también ha cambiado ahora. Durante los años de la guerra han sido ellas las que han trabajado en las fábricas, supliendo a los hombres que habían ido a luchar. Fue un paso hacia su integración en el mundo profesional, en la maquinaria de la vida obrera ordinaria, dejando en este camino gran parte de lo admirado y recogido por Rodin en aquellos dibujos y en su obra escultórica. Estas son las mujeres que caminan en Giacometti, junto al hombre con que se cierra esta exposición y al que nos acercaremos a continuación. Justo frente a estos dibujos encontramos de nuevo repetidas versiones de la cabeza del hermano de Giacometti, Diego, con quien viviría siempre en París, y también de su modelo, Rita Gefier. He aquí la insistencia sobre la obra una y otra vez, alimentada por ese afán de lograr el objetivo deseado presente en ambos autores. Decía Giacometti: en el taller de Bourdelle copiábamos al modelo, pero mi visión cambiaba todos los días. Cada día me fijaba en una cosa: volumen, mancha, conjunto. El modelo posaba durante un tiempo muy limitado y se iba sin poder captar nada. Así que me decidí a abandonar lo real y a crear de memoria hasta la abstracción. Pero aquellos volúmenes eran solo objetos y los objetos no son esculturas. Luego comencé, para vivir, a trabajar con utilidad para un decorador. Hice jarrones y trabajaba en ellos como si fueran esculturas y no objetos. Y me di cuenta entonces de que la escultura es algo diferente a un objeto. Quise volver a las fuentes. Volví a trabajar del natural, a hacer estudios muy deprisa para luego hacer las esculturas. Lo vi de nuevo imposible. Desde 1935 a 1940 conservé el mismo modelo y cada día empezaba de nuevo la misma cabeza. Pero la visión real desaparecía progresivamente. La cabeza se vuelve desconocida de tanto mirarla. Ya no estás seguro ni de las dimensiones. Solo veía infinitud de detalles. Tenía que pedir al modelo que se alejara cada vez más. La cabeza se hacía cada vez más pequeña y eso me aterrorizaba. El peligro de la desaparición de las cosas. Puede llamarnos la atención en estas cabezas y en el resto de las de Giacometti el volumen de los ojos. El escultor tiene también una explicación para ello. Recordemos igualmente aquella cita que traíamos a colación hace un momento, donde también hablaba de los ojos. Decía: mientras intentaba dibujar a una jovencita, me di cuenta de que lo único que seguía vivo era la mirada. El resto, la cabeza, se transformaba en cráneo, el equivalente al cráneo de un muerto. Lo único que diferenciaba a aquella persona del muerto era su mirada. Entonces me pregunté si en el fondo no sería interesante esculpir el cráneo de un muerto. Tenemos el deseo de esculpir uno vivo, pero en el vivo no hay duda, lo que le hace vivir es su mirada. Y desde aquí vamos ya a aproximarnos hacia la recta final de nuestra visita, hacia las dos obras que suponen el culmen de este recorrido. El hombre que camina, representado por ambos escultores, por Rodin y por Giacometti. El hombre que camina es para Rodin su segunda figura caminando. La primera había sido la representación de San Juan Bautista en 1880. Recordemos también que fue con un busto de San Juan con el que había obtenido en 1879 su primer galardón oficial en el Salón de París. Esta figura del Bautista está privada de los atributos habituales de la cruz, la filacteria, que permiten reconocer al santo.
Solo queda el gesto de la mano derecha alzada, que parece suspendida en el espacio, mientras que el rostro demacrado del santo describe al asceta que predica en el desierto. El enfoque de Rodin consiste en suprimir siempre lo que le parece superfluo o lo que da a la obra un sentido demasiado evidente. Rodin contó cómo un campesino de los Abruzos, Pignatelli, le sugirió la idea de esta figura al acudir para ofrecerse como modelo. Al verle, dice Rodin, me llenó de admiración. Este hombre vasto, hirsuto, expresaba en su forma de ser toda la violencia, pero también todo el carácter místico de su raza. Pensé inmediatamente en un San Juan Bautista, es decir, en un hombre de la naturaleza, un iluminado, un creyente, un precursor que acude para anunciar a alguien más grande que él. El campesino se desnuda, se sube a la mesa giratoria como si no hubiese posado nunca. Se planta con la cabeza alta, el rostro recto, el torso también, apoyándose a la vez en ambas piernas abiertas como un compás. El movimiento era tan justo, tan caracterizado y tan verdadero que me dije, pero si es un hombre andando. Me decidí de inmediato en hacer lo que vi. Quizás sea en este punto donde el diálogo que esta exposición establece entre estos dos artistas sea más elocuente. Aquí tenemos los libros sobre Rodin que mencionábamos al comienzo, sobre los que Giacometti hace dibujos y anotaciones y que tiene siempre cerca como fuente donde inspirarse. La figura del hombre que camina de Rodin carece de una cabeza. A veces le preguntaban a Rodin por qué no le daba cabeza a una estatua. Pues esta no es la única, y él respondía, la cabeza, pero sí está en todas partes, es decir, que para él la expresión puede ser tan elocuente en una espalda, en un torso, en una mano, como hemos visto, o en un rostro. En el cuerpo y su movimiento podía reconocer más alma, energía y pasión que en un rostro, afirmaba. Un buen ejemplo de ello eran las figuras dinámicas y danzantes de las puertas del infierno que veíamos. Esta figura, que fue realizada para el Salón de 1907 de París, surgió del ensamblado de un estudio de piernas para el San Juan Bautista y de un torso, probablemente también diseñado para este. Rodin los juntó en torno a 1900. El modelado liso de las piernas contrasta con las grietas del torso, lo que hace hincapié en la referencia a la antigüedad. Recordemos la gran inspiración que supone para Rodin el torso de Belvedere. A menudo ha sido considerada como el símbolo de la creación pura, por fin despojada del peso del tema. El caminante aparece como la propia imagen del movimiento. Miremos ahora la obra de Giacometti. Hablábamos de la importancia concedida al modelado por Rodin cuando describíamos sus manos. También nos referíamos al modelado constante de Giacometti respecto al hombre delgado. He aquí otra muestra que pone de manifiesto esta relación. En el caso de Giacometti, esta ciencia del modelado rodiniana llega a su máxima expresión. La superficie de todas sus esculturas muestra la huella visible de sus dedos. En ocasiones también vemos incluso las incisiones de las uñas. Es señal del deseo de transmitir de algún modo vida a la materia. Esta insistencia, recordemos, tenía que ver con la incapacidad de terminar, de completar una obra perfecta a sus ojos. Esta actitud era contemplada por Giacometti como un excepcional talento en Rodin, pues la veía como capacidad de renovar indefinidamente la escultura, metamorfoseándola sin fin, solo que el círculo nunca se cerraba y el fruto era la insatisfacción constante. A diferencia de Rodin, hay que decir que el de Giacometti resulta más carnal, pues le ha devuelto todos sus miembros, pero también su aspecto presenta mayor fragilidad por la delgadez de los mismos. Giacometti fantasea con esa plenitud de la escultura en la edición de la monografía sobre Rodin, donde completa dibujando esos miembros que faltaban en la obra del francés. Sin embargo, los dibujos previos para la escultura son copia y reinterpretaciones de la escultura de Rodin. Al igual que el de este, carece de rasgos accesorios narrativos, es por tanto universal.
Si el de Rodin nos evoca a los griegos por el torso sobre todo, lo hace también a los egipcios por su movimiento, ya lo dijimos. Lo mismo sucede con el de Giacometti. De nuevo nos encontramos ante el perenne diálogo con el pasado de la escultura de estos dos artistas. La obra fue repetida y multiplicada por Giacometti en varias configuraciones y tamaños. El efecto de eco de una y otra conseguido le confiere el carácter de icono y metáfora atemporal de la humanidad y signo característico de la escultura moderna. Así lo expresaba Giacometti. Antes iba al Louvre y las obras me daban una impresión sublime. Lo sublime hoy para mí son las personas que las contemplan más que las obras. A su lado las obras parecen miserables. Contemplo intentando acotar una inmensidad formidable a las personas vivas. Comprendí que nunca nadie podría captar completamente esta vida. Es una tentativa trágica e irrisoria. Ante nosotros, un encuentro primero entre estos dos hombres que caminan constantemente en un proceso de búsqueda en pos de un lenguaje propio, que al mismo tiempo pueda ser comprendido por el hombre de su tiempo. Del mismo modo, no duda este artista, tanto en el alma de uno como en el del otro, en volver la vista atrás en su trayectoria hacia épocas pasadas, con las que no desean romper, sino releer, pues aspiran a ser comprendidos no solo en su tiempo, sino en las generaciones venideras, por lo que toman conciencia de ser eslabones de una historia de la que forman parte ellos, sus predecesores y nosotros también, las generaciones posteriores. Así pues, este caminar hacia un encuentro no solo se produce entre ellos, sino entre los dos artistas y nosotros que hemos caminado hacia ellos en este recorrido. ¿Recuerdan la propuesta que les hacía al principio? En definitiva, ese es el objetivo de esta muestra, hacer converger los pasos de los dos escultores hacia un mismo lugar, la expresión de un modo de ser del hombre en el mundo, caminando, siempre en búsqueda, como ellos mismos lo estaban de la obra maestra, que ninguno de los dos creyó haber logrado. Esto mismo es el recorrido de una exposición como el que hemos hecho, un camino de aproximación hacia el artista y su obra, y también siempre hacia la comprensión de nosotros mismos y de nuestra realidad y nuestras inquietudes, tal como nos lo dice Giacometti en un bello texto. Ciertamente practico la pintura y la escultura, y esto debe siempre, desde la primera vez que dibujé o pinté, Ciertamente practico la escultura y la pintura, y esto desde siempre, desde la primera vez que dibujé o pinté, para morder la realidad, para alimentarme, para avanzar lo más posible en todos los planos, en todas las direcciones, para defenderme del hambre, del frío, de la muerte, para ser lo más libre posible, para intentar ver mejor, comprender mejor lo que me rodea, para entregarme al máximo en lo que hago, para correr mi aventura, para descubrir nuevos mundos. Este sería el punto final de nuestra visita, de nuestro recorrido. Quería darles las gracias a todos ustedes por su atención y espero que la selección de obras elegidas para realizar esta trayectoria en la creación artística de estos dos gigantes de la escultura, Rodin y Giacometti, haya podido ser de su agrado. Muchísimas gracias.